Bueno gente, bienvenidos una vez más a este canal Aprende Ingenia. Les habla Santiago Sánchez y el día de hoy estoy muy contento porque vamos a controlar la navegación de un robot a través de la detección de objetos. Esto significa que vamos a controlar nuestro robotcito y vamos a hacer que sea capaz de seguir un objeto determinado. En este caso va a ser capaz de seguir esta pelotica azul. Así que no me enrollo más y comencemos con el video. Bueno gente, como hago normalmente, primero les voy a mostrar el funcionamiento del programa para que después pasemos a la parte de la programación. Así que pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial que es Ollito, que no se quiere ir de mi habitación, pero la idea es que con esta pelotica podamos controlar nuestro robot. Entonces, si yo acerco la pelota al robot, el robot debería de irse hacia atrás. Si yo la alejo, el robot debería venir hacia adelante. Si la muevo hacia la izquierda, pues el robot debería girar hacia ese lado. Y si la pongo hacia la derecha, en este caso mi derecha, pues el robot debería de girar hacia la derecha. Así que vamos a ver qué tal nos va. Voy a poner por aquí el micrófono y vamos a empezar a manejar nuestro robot. Así que listo chicos, ahí podemos ver el funcionamiento del robot. Aún podemos mejorar algunos parámetros de nuestro controlador, como es la constante proporcional, derivativa e integrativa. Pero bueno, eso lo vamos a ir haciendo más adelante. Ahorita sí, pasemos a la explicación del código. Bueno chicos, antes de pasar con la explicación de toda la programación, quiero hacerles 3 anuncios muy rápido. La primera, quiero enviarle un saludito muy especial a todos los miembros del canal. Muchísimas gracias por ese apoyo monetario que le dan mes a mes al canal y que me motiva mucho a seguir subiendo este tipo de contenido. La segunda es que si desean que los asesore o que les ayude en sus proyectos de programación, pueden agendar su asesoría en el link que hay en la descripción. Y por último, si alguno de ustedes desea colaborar o desea descargar el código, lo pueden encontrar de manera gratuita en mi GitHub. Así que ahorita sí, continuemos. Bueno chicos, vamos a empezar con la explicación de toda la programación, no solamente de la programación, sino que vamos a ver algunos conceptos teóricos que son importantes para que podamos entender qué fue lo que hicimos, ¿cierto? Entonces, pues bueno, y tomé la iniciativa de hacer estas pequeñas diapositivas para irles explicando pues todos los componentes que tiene este proyecto, porque no es un proyecto como que tan pequeño, es un proyecto que ya tiene bastantes cositas y que además pues a medida que vayamos viendo los diferentes componentes pues los voy explicando para que ustedes vayan entendiendo pues muchísimo mejor. Así que vamos a empezar. El proyecto se llama Navegación Robótica con Detección de Objetos. Es un proyecto completamente open source, lo van a encontrar en mi GitHub completamente gratis por si ustedes quieren colaborar o si ustedes desean pues bueno contribuir a este proyecto. Está completamente gratis en mi GitHub, o si desean descargarlo pues ahí lo van a tener, ¿cierto? Eso por esa parte. Si me quieren seguir en GitHub, si quieren darme una estrellita, aparezco como Aprende Ingenia y me encuentran pues básicamente en el primer link. Este es mi GitHub. Y aquí voy subiendo pues los proyectos. Aquí seguramente van a encontrar el nuevo proyecto. El día que suba el video pues seguramente subiré también el repositorio como tal. Así que pues nada chicos, vamos a empezar con este nuevo proyecto que se va a encargar de controlar la navegación de un robot de manera precisa a través de un lazo de control cerrado, ¿cierto? Entonces en este caso vamos a utilizar un algoritmo de control que es PID, que es bastante utilizado en la industria general para controlar diferentes sistemas, ¿cierto? Y vamos a estar siguiendo de manera efectiva un objeto determinado. En este caso no tengo por aquí la pelotica, no sé qué la hice, pero bueno, en este caso vamos a seguir la pelotica azul.
el modelo que nosotros estamos implementando también es capaz de seguir peloticas de otros colores. Así que las peloticas de otros colores las vamos a utilizar para proyectos más adelante. Este proyecto es hecho por mí y pues nada, obviamente he encontrado información en internet, pero básicamente todo el desarrollo lo he hecho yo. ¿Cuáles son los componentes del sistema? Aquí estamos hablando de hardware. Entonces contamos primero con los sensores, que en este caso son cámaras. Puede ser una webcam, ustedes pueden utilizar una webcam normal, una cámara USB de 1080, como quieran. En este caso yo estoy utilizando la cámara de un celular porque me parece un poquito más cómodo y pues porque no he comprado una webcam como tal. Entonces estoy utilizando la cámara de un celular, pero ustedes pueden utilizar la cámara que ustedes necesiten. En este caso, este es el sensor que retroalimenta todo nuestro sistema. Por otra parte, tenemos dos elementos de procesamiento. Por un lado, tenemos nuestro computador, ¿cierto? Que es el que hace todo el procesamiento de los fotogramas. La cámara captura la información y envía los fotogramas a nuestro computador, donde pues son procesados para detectar los objetos. Y a partir de ahí, pues establecemos una comunicación serial con el cerebro de nuestro robot. Esta comunicación serial o este protocolo de comunicación se puede establecer a través de Wi-Fi, Bluetooth o en este caso que lo estamos haciendo a través de cable. ¿Por qué lo hacemos a través de cable? Porque en este momento no tengo el módulo Bluetooth o el módulo Wi-Fi que es compatible con el cerebro de mi robot. Perdón, esto es un robot de VexX y pues necesito un módulo específico para funcionar. Entonces pues tengo que comprarlo. Cuando lo compre pasaremos no solamente este proyecto sino el proyecto anterior a comunicación inalámbrica, ¿cierto? Pero bueno, primero está el proyecto del computador, que es un proyecto que espero traerles en el próximo video, armando el computador para ejecutar modelos de inteligencia artificial. Pero bueno, eso es harina de otro costal, no nos enredemos. Entonces, a través de un protocolo de comunicación, que en este caso es comunicación serial a través de cable, nos comunicamos con el cerebro de nuestro robot. Entonces, el cerebrito de nuestro robot básicamente es un microprocesador, ¿cierto? Que se encarga de procesar estas señales. Ahí leemos el puerto serial, interpretamos estas señales y utilizamos un sistema de control. En este caso, bueno, un algoritmo de control, que en este caso es un algoritmo PID, ¿cierto? Es un sistema PID. ¿Qué hacemos con este sistema PID? Se genera una señal de control que posterior a ello mueve unos actuadores. En este caso, los actuadores son unos motores que hace que giren las llanticas y que el robot pues se desplace a lo largo y ancho del espacio, ¿cierto? Entonces pues básicamente estos son los componentes en base a hardware que estamos utilizando para que este proyecto pues se haga realidad. Vamos a pasar al diagrama de bloques, que es la programación como tal. Entonces aquí vamos a abrir PyCharm, ¿cierto? Porque creo que es importante mirar el diagrama de bloques, ¿cierto? Y al mismo tiempo es importante mirar la programación. Entonces, empecemos con nuestro main principal. Nuestro main principal lo que hace es importamos nuestro archivo de Python principal que se encarga de procesar los frames. Se llama Frame Processing. Creamos una videocaptura y le pasamos pues esta videocaptura, bueno, leemos esta videocaptura en realidad y pasamos los frames a nuestro script de procesamiento de frames, ¿cierto? Y a partir de ahí simplemente mostramos los frames en una ventana. Entonces es importante que empecemos a ver ese main principal, ese procesamiento de frames. Entonces vamos a empezar con nuestro diagrama de bloques. Aquí lo tenemos nuestro main principal. ¿Cuál es la primera o el primer paso que nosotros damos? Es la captura de la imagen, en este caso captura de fotogramas en tiempo real. Entonces capturamos los fotogramas y el siguiente paso es pasárselo al módulo de procesamiento, ¿cierto? Entonces capturamos estos fotogramas, lo pasamos al módulo de procesamiento y el primer paso es detección de objetos, así que vamos a verificar que esto sea cierto. Nuestro primer paso es detección de objetos. Aquí tenemos nuestro módulo de proceso, obviamente tenemos una función de inicialización donde leemos el modelo, leemos las clases, que bueno, esto lo hacemos a través de un módulo específico que dejamos para nuestro modelo que se llama Object Processing. Entonces dentro de Object Processing tenemos Object Models, porque en este caso estamos detectando peloticas, pero la idea es que esto pueda ser colaborativo. Entonces si ustedes quieren agregar un modelo que detecte manzanas, pues lo agregan aquí a Object Models, ¿cierto? Entonces aquí en Object Models tenemos el script que lee el modelo como tal y tenemos las clases como tal. Y pues aquí estaría nuestro modelo, nuestro archivo .pt.
¿cierto? Estamos trabajando con PyTorch para que lo tengamos en cuenta. Así que listo, aquí leemos nuestro modelo y nuestras clases. ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es ejecutar Frame Model Inference, que básicamente pues es la inferencia del modelo. Si ustedes notan, nosotros creamos un archivo de Python que contiene todas las herramientas para procesar los frames como tal. Este script de Python lo llamamos Object Processing Tools. Entonces aquí dentro de Object Processing Tools tenemos una clase que se llama Object Tools, como herramientas de objetos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la primera función o el primer método que nosotros tenemos? Es Frame Model Inference. Lo que hacemos aquí es recibir una imagen, recibimos el modelo y recibimos sus labels, para posterior a ello hacer la inferencia como tal. Si ustedes notan, pues aquí lo que estamos haciendo es entregar la imagen, ¿cierto? Que nosotros entregamos desde la videocaptura, que está acá, frame, ¿cierto? Y a partir de aquí, pues pasamos el modelo que fue leído aquí anteriormente y pasamos las clases o los labels, como ustedes lo quieran llamar, que nosotros obtenemos de esa función. Nosotros obtenemos la caja delimitadora del objeto, su clase y la confianza de la detección. Entonces aquí nosotros lo llamamos bol x, lo llamamos bol bbbox, bol cls y bol conf. ¿Por qué? Porque en este momento estamos detectando pelotas o balones. Si nosotros creamos un nuevo modelo que detecte manzanas, pues entonces hacemos exactamente lo mismo, cargamos el modelo en otra variable, ¿cierto? Y entonces aquí pasaríamos lo mismo la imagen, pero ya no pasaríamos self val detection model, sino self.apple detection model. Y lo mismo acá. Aquí tenemos id printed detection classes y esto no debería ser así. Esto vamos a hacer un pequeño cambio aquí, me acabo de dar cuenta. Y es que aquí vamos a colocar val detection classes. Val Detection Classes. Entonces, nosotros pasamos el modelo y las clases como tal. Lo mismo, si nosotros queremos agregar un nuevo modelo, lo hacemos aquí y después lo llamamos desde un script principal de models. Aquí donde vamos a ir anotando todos los modelos que nosotros vayamos agregando para que sea mucho más organizado, ¿cierto? ¿Qué hacemos después? Vamos al diagrama de bloques. Lo siguiente es la extracción de la información. Entonces aquí tenemos que entender algo muy importante y es que nosotros tenemos en este caso dos ejes. Nosotros estamos actuando en realidad en dos ejes, pero tenemos tres ejes. Tenemos el eje X, el eje Y y tenemos el eje Z. Nosotros únicamente estamos actuando en el eje X porque el robot se mueve hacia los lados y en el eje Z porque el robot se mueve hacia adelante y hacia atrás. En el eje Y no, porque el robot no está subiendo y bajando. Entonces el eje Y lo anulamos por completo, ¿cierto? Vamos a cerrar este paint. Teniendo esto claro, vamos a abrir otro paint. Entonces sabemos que nos estamos moviendo en el eje X, ¿cierto? Vamos a colocar aquí y sabemos que nos estamos moviendo en el eje Z. Aquí tenemos el eje Z. Perfecto. ¿Qué pasa? En el eje X, para nosotros calcular la posición del robot se hace de una manera y en el eje Z se hace de otra manera. ¿Por qué? Porque en el eje X lo que nosotros tenemos que hacer es calcular el centro de nuestro objeto. Vamos a hacer de cuenta que aquí tenemos nuestra pelotica azul y lo que hacemos es calcular el centro del objeto. Entonces, si el centro del objeto se mueve hacia la derecha, pues queremos que el robot se mueva hacia la derecha. Si el centro del objeto se mueve hacia la izquierda, pues queremos que el robot se mueva hacia la izquierda. Hasta ahí muy sencillo. Ahora en el eje Z, ¿cómo hicimos para que se movilizara o para que se moviera nuestro robot? Entonces, vamos a volver a hacer aquí el ejemplo. Tenemos nuestra pelotica acá, chiquita. ¿Qué pasa? Nosotros alrededor de la pelota, como ustedes pueden observar, nosotros extraemos el cuadro delimitador, el bounding box, ¿cierto? Entonces vamos a dibujarlo aquí con rojito. Aquí está el bounding box. Este bounding box está completamente ligado a la pelota, es decir, está en sus límites, en los límites donde está ubicada la pelota. ¿Qué pasa? Si el área de este bounding box es grande, significa que la pelota está muy cerca a la cámara. Y si el área del bounding box que pertenece a la pelota es chiquito, significa
que la pelota está lejos de la cámara. Y si está lejos de la cámara, pues ya podemos determinar si está, o sea, en qué punto está la pelota, ¿cierto? Entonces nosotros podemos determinar a partir de qué área queremos que se mueva, hacia atrás o hacia adelante, porque puede que el bounding box sea mediano, y si es mediano queremos que no haga nada. Queremos que a partir de cierta área el robot se mueva hacia adelante, o a partir de cierta área se mueva hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Según el diagrama, extracción de la información. ¿Con qué nos referimos a la extracción de la información? Nos referimos en el eje X a encontrar el punto central de la pelota, y en el eje Z a extraer el área del bounding box que pertenece a la pelota. Entonces eso es lo que hacemos a continuación. Primero, bueno, preguntamos si hay detecciones como tal, y si es blue ball, vamos a pasar a hacer el procesamiento. Si ustedes notan, aquí tenemos green ball, no pasa absolutamente nada porque con la pelota verde vamos a hacer otras cosas más adelante. Por ahora, esto no lo vamos a ver en este video. Entonces, ¿qué hacemos primero? Draw Rect. Entonces nos vamos a Draw Rect. ¿Qué es Draw Rect? Dibujar el rectángulo, pero es una herramienta que tenemos en nuestra clase de herramientas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos nuestro Draw Rect. Entregamos imagen, coordenadas y el color, y aquí simplemente se dibuja. Pues no es nada del otro mundo. ¿Qué hacemos? Entonces aquí tenemos en el eje X. Entonces la primera función es Extract Center Object. ¿Qué hacemos en Extract Center Object? Extraer el centro del objeto. Entonces recibimos una imagen, recibimos las coordenadas, recibimos un color y una visualización si nosotros queremos visualizar el centro como tal. Extraemos las coordenadas, extraemos el centro, y si queremos visualizar, pues dibujamos un circulito como tal. No es nada del otro mundo. Y esto nos retorna el punto central en X y en Y, ¿cierto? Sus coordenadas centrales de la pelota. Es decir, este puntico que nosotros teníamos aquí es lo que retornamos. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos después? Extraemos el centro del frame. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos comparar el centro de la pelota con el centro del frame. Vamos a hacer un ejemplo aquí brevemente. Este es nuestro frame. Aquí tenemos nuestra pelota. Y aquí tenemos el centro de nuestra pelota. Ahora, aquí tenemos el centro de nuestro frame. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que calcular la diferencia que hay entre el centro del frame y el centro de la pelota, para que ese error, o bueno, esa distancia se pueda enviar a nuestro robotcito que hace el control PID, y que mueva nuestro robot para que el centro del frame se convierta en el centro de la pelota. Es decir, que en el próximo frame o en los próximos frames ya el centro de la pelota, a ver, vamos a dibujar por aquí, el centro de la pelota sea el mismo que el centro del frame. Entonces este es el centro de la pelota, y que sea el mismo que el centro del frame. Esa es nuestra finalidad. Ahora, es muy difícil que el centro de la pelota sea exactamente el mismo frame. Entonces vamos a dejar un margen. Dejamos un margen de unos 50 píxeles, que no es mucho, para que pues no se enloquezca nuestro robot. Pero entre menor sea ese margen, pues más preciso tiene que ser nuestro algoritmo de control. Que el algoritmo de control lo debemos de optimizar. No está optimizado por completo porque lleva tiempo, y pues bueno, quería subir el video lo antes posible, pero es algo iterativo, es algo que podemos ir iterando. No está el algoritmo de control no está perfecto. Está por mejorarse, tiene mucho por mejorar. Hay varios métodos para mejorar, ya lo vamos a ver, pero se puede mejorar mucho. Si alguno de ustedes me quiere ayudar a mejorar mi algoritmo de control, bienvenido sea, bienvenido sea. Entonces calculamos el centro del frame, el centro del objeto, y calculamos el error en el eje X, lo que les estaba explicando. Entonces calculamos este errorcito que hay aquí. Al calcular pues este errorcito, tenemos ya tenemos una señal que enviarle a nuestro control PID, ¿cierto? Esta señal de error es la que nosotros vamos a enviar para que él pueda corregir la posición del robot, y pues posterior a ello se centren ambos objetos, o bueno, ambos centros, ¿cierto? Ahora vamos a pasar al eje X. Bueno, vamos a mirar la
la función de extract center frame y a ver, calculate error en el eje X. Aquí está. Extraemos el error simplemente con la resta de estos dos. Se resta el centro del frame con el resto, con el centro del objeto. Y pues bueno, yo aquí le di un pequeño margen de 50 píxeles para que no tiene que ser completamente preciso. Y pasamos al eje Z. Entonces en el eje Z exactamente lo mismo, chicos, lo que les había explicado. Primero calculamos el área, que es lo que tenemos aquí. Calculamos el área como tal, ¿cierto? Y posterior a ello calculamos el error, que es un umbral que nosotros colocamos, ¿cierto? En este caso un área de 5000, que es lo que yo considero que es un rectángulo mediano, ¿cierto? Un área de 5000 más o menos. Y pues nada, hacemos exactamente la misma resta. A partir de aquí, chicos, lo que hacemos es enviar un vector de dos posiciones, que es este vector que declaramos aquí inicialmente, donde la primera posición pertenece al eje X y la segunda posición pertenece al eje Z. Ahora, ya que tenemos esto aquí, chicos, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo haces para diferenciar en el eje X entre izquierda y derecha? Bueno, si él se va a la izquierda, nuestro vector en esa posición va a ser negativo. Y si se va a la derecha, va a ser positivo. Ese vector o esa posición tiene que mantener en cero. Tiene que mantener en cero. Si es negativo es porque se fue a la izquierda y si es positivo es porque se fue a la derecha. Pasa exactamente lo mismo con la otra posición. Si está muy cerca es negativo y si está muy lejos es positivo. Tiene que permanecer en cero. Si está muy cerca es negativo, si está muy lejos es positivo. De esa manera diferenciamos cuando debemos de ir a la izquierda y cuando debemos de ir hacia la derecha. Enviamos un vector de dos posiciones y lo hacemos a través de un módulo de comunicación. Entonces vamos a ver nuestro diagrama de flujo, calculamos el error. Me pasé aquí un poquito. Extraemos la información, extraemos el área y extraemos la coordenada central del objeto y calculamos el error. Hasta ahí vamos bien. Ese error lo enviamos a través de una interfaz de comunicación que es nuestro módulo de comunicación. Es un módulo chiquitico, se llama aquí Communication Interface. Es este que está aquí. Simplemente nos conectamos a un puerto serial y pues enviamos el comando o el vector. Esto más que comando podría llamarse vector, pero bueno, esto lo podemos borrar y listo. Entonces, ¿qué pasa? Este envío de este error va a parar al controlador o al cerebro de nuestro robot. Entonces vamos a abrir Visual Studio. Lo tenemos aquí, que es el cerebro de nuestro robot. Aquí tenemos toda la programación de nuestro cerebro como tal. Entonces vamos a empezar por leer qué nos dice el diagrama de bloques. ¿Qué nos dice el diagrama de bloques? Lo primero que tenemos que hacer es la lectura del error. Yo voy a ir cerrando esto aquí porque aquí se vienen cositas. Entonces, la lectura del error. Primero, leer el puerto serial. Entonces aquí estamos leyendo nuestro puerto serial, lo desempaquetamos, ¿cierto? Y lo extraemos. Error en el eje X es la posición 0 y error en el eje Z es la posición 1, ¿cierto? A partir de ahí pasamos a nuestro algoritmo de control PID. Así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahorita regresamos para que podamos entender muy bien. El control de nuestro robot o el control que estamos ejerciendo en este momento en nuestro robot, ¿cierto? Es un lazo de control cerrado. Existen dos tipos de lazos de control. Lazo de control abierto y lazo de control cerrado. ¿Por qué es un lazo de control cerrado? Porque todo el tiempo estamos retroalimentando la posición de nuestro robot con nuestra cámara. Si nosotros no estuviésemos retroalimentando la posición de nuestro robot con nuestra cámara, sería un lazo de control abierto. Yo no soy un experto en control, vi unas bases de control en la universidad, teoría de control, pero esto es una teoría infinita. Inclusive hay ingenierías únicamente dedicadas al control, la ingeniería de control. Entonces yo tengo algunos conocimientos, no soy un experto, así que si de pronto me quedo con algo, pues les pido que no me funen en los comentarios, que siempre hay mucho sabiondo, gente que sabe mucho y pues siempre dicen cosas en los comentarios que bueno, no cabe
No cabe lugar. Así que les voy a explicar lo que yo sé y lo que yo entiendo. Tenemos un lazo de control cerrado, ¿cierto? Nuestro lazo de control cerrado se define porque lo estamos retroalimentando con nuestra cámara, que en este caso es nuestro sensor. Entonces, ¿cómo funciona nuestro lazo de control cerrado? Tenemos una señal de referencia o un set point, ¿cierto? ¿Cuál es esa señal de referencia o ese set point? Es 0,0, porque sabemos que el 0 pertenece al centro de, pertenece al centro de nuestro fotograma. Sabemos que el 0, vamos a definirlo aquí, sabemos que el 0 pertenece al centro de nuestro fotograma. Entonces, nuestra señal de control, nuestro set point es mantener en el eje X 0 y en el eje Z 0. ¿Qué pasa? Nosotros estamos todo el tiempo retroalimentando la posición del robot con nuestra cámara, así que por lo general vamos a tener un error. Que si no estoy mal, nosotros lo tenemos aquí. Si nosotros vamos a la terminal, no la tengo. No, aquí en RUN. Aquí, si ustedes notan, cuando el robot está ubicado, o bueno, cuando el robot está ubicado en el centro de la pelota, se envía 0,0. Pero cuando no, vamos a subir, a ver si encontramos por aquí cositas. Bueno, aquí. Cuando no, se envía la diferencia que hay entre el 0 y si es positivo, pues es hacia la derecha, y si es negativo es hacia la izquierda, en este caso en el eje X, ¿cierto? Y si es en el eje Z, si es positivo es hacia atrás y si es negativo es hacia adelante. Miren, noten, aquí se movió hacia la izquierda, entonces pasó a ser negativo. Entonces nuestro set point o nuestra señal de referencia es el 0,0. ¿Qué pasa? Esa señal entra a nuestro algoritmo de control. Aquí es donde se realiza, se crea nuestro control PID. Hay diferentes algoritmos de control. Nosotros utilizamos el control PID porque es bastante robusto y funciona bastante bien para este tipo de sistemas. Entonces, nuestro control PID, que está aquí en nuestro módulo de control, genera una señal de control que pasa a los motores, ¿cierto? Esta señal de control se envía a los motores para que los motores o los actuadores, ¿cierto?, se activen y cambien la posición de nuestra planta o de nuestro sistema, ¿cierto? Entonces cambia la posición de la planta de nuestro sistema, que finalmente pues es la posición del robot. Entonces, como cambia la posición del robot, la idea es que cuando cambie la posición del robot, este error disminuya, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos si está disminuyendo o no? Pues porque lo estamos retroalimentando a través de nuestra cámara. Entonces esa retroalimentación viene acá y se resta el set point con el error. Bueno, perdón, se resta el set point con la retroalimentación y eso nos da el error, que ingresan de nuevo al control, que mueve los motores, que hace que se active nuestra planta y que finalmente sea la posición de nuestro robot. Aquí tengo un diagrama un poquito mejor explicado con el control PID. Esto es un lazo de control cerrado en general. Ahora vamos a reemplazarlo con nuestro algoritmo de control, que es el control PID. Lo mismo, tenemos una señal de referencia que ingresa a nuestro control. Ahora, ¿qué es el control PID? El control PID es un algoritmo de control bastante robusto y bastante utilizado en este tipo de robots, que contiene tres componentes: componente proporcional, integrativa y derivativa. Estas componentes tienen tres constantes: una constante proporcional, una constante integrativa y una constante derivativa, que finalmente se suman las tres para que nos dé nuestra señal de control. ¿Qué pasa? Estas constantes proporcionales, integrativas y derivativas se deben de calcular de manera eficiente para nuestra planta en específico. Es decir, las constantes proporcionales, integrativas y derivativas son únicas para nuestra planta y se pueden calcular a través de iteraciones, o hay diferentes métodos como método de Ziegler y Nichols y el de sintonización. Pero pues bueno, es algo que podemos profundizar un poquito más adelante. Entonces, estas variables las calculé yo en este caso a través de iteraciones, pero lo ideal es que podamos utilizar un algoritmo que nos entregue unas constantes mucho más precisas. ¿Qué pasa? Nuestro control PID genera nuestra señal de control que mueve los motores, que hace que se active la planta, que finalmente cambiaría su posición. Su posición de nuevo es enviada a través de nuestras cámaras y vuelve y se hace el proceso.
y por eso es un lazo de control cerrado. Todo el tiempo se está retroalimentando para que todo el tiempo podamos seguir nuestro objeto, que en este caso es una pelota. Entonces aquí tenemos una definición un poquito más específica, y tenemos una definición del componente proporcional, integral y derivativo. Entonces, el controlador PID proporcional, integral y derivativo es un algoritmo de control ampliamente utilizado en sistemas dinámicos y de regulación, gracias a su habilidad para minimizar errores y proveer una respuesta estable y rápida. Ahora, tenemos tres componentes. Cada una de estas componentes tiene una fase importante en el control de nuestro robot. La componente proporcional produce una salida proporcional al error actual. Es proporcional a la magnitud del error presente en ese momento. La componente proporcional significa que entre mayor sea, más rápido el sistema intenta llegar a nuestro set point. ¿Qué pasa? Entre más rápido intente llegar a nuestro set point, más sobresaltos puede llegar a dar, es decir, puede llegar a pasarse. Entonces hay que manejar esta componente proporcional. Dice, es rápido en responder a los cambios en el error. Significa que la curva de respuesta de nuestro robot se va a inclinar. Es decir, la pendiente de la recta, la pendiente de respuesta de nuestro robot se va a inclinar, se va a volver más vertical entre mayor sea la componente proporcional. La constante proporcional. Entonces, si la constante proporcional es muy alta, la pendiente va a ser casi vertical. Si es más bajita, pues va a ir bajando su pendiente como tal. Entonces, es rápido en responder a los cambios en el error, pero puede generar un error permanente, incluso un estado estacionario. Es decir, se va para un lado, se va para el otro. Se va para un lado, se va para el otro. Se va para un lado y se va para el otro. Ese es el estado estacionario y ese es el error que puede generar tener únicamente un control proporcional. Entonces llega el control integrativo. Produce una salida proporcional a la magnitud y la duración del error acumulada a lo largo del tiempo. Introduce una corrección gradual del error acumulado a lo largo del tiempo. Y el control integral elimina el error en estado estacionario, pero puede generar oscilaciones y tiempo de respuesta lento. Entonces, ¿qué pasa con el control integral? El control integral nos asegura que siempre llegamos al set point, o por lo menos esa es su intervención en el control. Es decir, siempre vamos a llegar al set point, porque en algunas ocasiones con el control proporcional no es suficiente. El control integral nos asegura que llegamos al set point. También aplana un poquito esa pendiente de nuestro control proporcional, ¿cierto? Pero puede generar oscilaciones. ¿Esto qué significa? Que el sistema tarda mucho más en estabilizarse. Entonces él vuelve, pero de a poquito. Entonces de a poquito va generando esas oscilaciones hasta que por fin encuentra un estado estable como tal. Entonces aquí es donde viene el control derivativo. El control derivativo es el que nos ayuda a eliminar esas oscilaciones. Entonces, el término derivativo produce una salida proporcional a la tasa de cambio del error, previene el sobrepaso y amortigua las oscilaciones. ¿Qué es el sobrepaso? Cuando en el control proporcional es muy alto, que sigue derecho, es decir, pasa de un lado al otro, Entonces, él reduce ese sobrepaso y amortigua las oscilaciones. Lo que les hablaba, el control integral puede generar esa oscilación de que pasa hacia un lado al otro. El control derivativo elimina o amortigua mucho esas oscilaciones. Ahora, ¿qué pasa? El control derivativo ayuda a estabilizar el sistema y mejorar la respuesta transitoria, pero puede amplificar el ruido del sistema. Entonces, como pueden observar, son tres componentes bastante necesarios, pero que debemos de encontrar sus valores específicos para tener un sistema rápido como tal, ¿cierto? Y eficiente. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Ya tenemos aquí nuestro control PID, ya estamos aquí en nuestro diagrama de bloques, entonces ya podemos entender la programación. ¿Qué pasa? Lo primero que hacemos es leemos, desempaquetamos, etcétera, y pasamos el error al control PID. Entonces, en el control PID lo que hacemos es declarar nuestras constantes proporcionales, integrativas y derivativas, ¿cierto? En este caso 30, 0,5 y 10. Y también declaramos valores máximos de error en el eje X y en el eje Z. ¿Qué significan estos valores máximos de error? Que, por ejemplo, nuestro error en el eje X nunca va a ser mayor a 640, porque nuestros frames pues tienen unas dimensiones específicas. Entonces nunca va a ser mayor a 640.
Y en el eje Z, porque yo establecí unos límites de que si estamos ya muy lejos, pues no haya detección de pelota. Entonces, pues básicamente esos son los límites. ¿Qué hacemos aquí? Declaramos nuestro control PID. Lo que hacemos es multiplicar lo que viene siendo nuestras constantes proporcionales con nuestro error, nuestra constante integrativa con nuestra integral y nuestra constante derivativa con nuestra derivada. Nosotros aquí tenemos lo que viene siendo la formulita del control PID. Aquí están las constantes multiplicando su respectiva componente como tal. ¿Cierto? ¿Qué hacemos después de calcular el control PID? Lo que hacemos es directamente entregar la señal de control a los motores. Si ustedes notan, establecimos un límite para que no se vayan a dañar nuestros motores, sino que lo máximo que pueda llegar es a 50, nuestra señal de control, que es la mitad de la velocidad a la que pueden alcanzar nuestros motores. Ellos pueden ir de 0 a 100, pero yo establecía la mitad para que, pues no, para no llevarlos al límite. Y nada, entregamos nuestra señal de control tanto en el eje X como en el eje Z. Y ese sería el funcionamiento del programa, chicos. En este caso decidí no programar en tiempo real porque, como pueden ver, es bastante amplio y siento que les sirve más la explicación y que después puedan descargar el código en mi GitHub para que pues puedan ustedes mismos experimentar y mirar si les puede servir algo de lo que les acabé de explicar. Así que pues nada, chicos, ese ha sido el video del día de hoy. Espero les guste, espero les sirva mucho este proyecto. Le tengo muchísimo amor y pues nada, va a estar completamente disponible en mi GitHub. También el modelo va a estar disponible en mi Hugging Face. Así que pues nada, nos vemos en una próxima ocasión y hasta luego.